El día de hoy se hablará sobre la nación, cómo se consolidó esta en Colombia y cómo está organizado el nivel ejecutivo o el gobierno en Colombia. El tema de nación es complejo. De acuerdo a cada momento histórico y al enfoque del autor, toma distintos significados o sentidos. De allí que los planteamientos sobre la cuestión son diversos. Por ejemplo, para Guillermo Páramo, la nación equivale a la cultura, término que tiene más de 1542 significados o definiciones. Para Bubu, ella es la ideología del Estado burocrático centralizado. Por otra parte, para Albertini, él manifiesta que la nación está vinculada al lugar donde se nace, por eso las llamó las nacionalidades espontáneas. La idea romántica manifiesta que en una comunidad del destino, para Ernest Gellner, la nación coincide con una única cultura y con una forma de gobierno. Todo este bosquejo teórico se aplica al caso colombiano, para ver cómo en el largo proceso de dominación, en este caso colonial, está la clave de los elementos nacionales que luego serán recogidos por el Estado diseñado por los regeneradores durante el periodo de 1886 y 1910. Todo esto conlleva a Simón Bolívar, quien en el Congreso de Angostina manifestó que no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles, americanos de nacimiento y europeos por derecho. Nos hallamos en conflicto de disputar a los naturales títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores. Así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Ahora estarán pensando ustedes en una pregunta. Entonces, ¿cómo se consolidó la nación colombiana? El proceso de formación del Estado-Nación durante el siglo XIX en Colombia se comprende como el trazado histórico-social de la institución del orden político, que implica dinámicas de inclusión y exclusión, constituyentes de los elementos materiales e inmateriales del Estado. Su materialidad se hace visible en el accionar de la administración pública, es decir, la burocracia, el mercado con el comercio y los partidos políticos con las conocidas elecciones. Dentro del proceso de distinción social se conduce la privatización, es decir, al cierre del sentido público, mientras que su inmaterialidad se expresa simbólicamente en la fijación de los imaginarios de integración territorial, es decir, la fijación de las fronteras. Legitimidad sistemática, es decir, los ideales dominantes, y pertenencia clásica, es decir, la diferenciación poblacional, tendientes a crear la identidad pública. Por otro lado, asimismo, surge la pregunta de cómo está organizado el gobierno colombiano. Está organizado por la rama ejecutiva, la cual en la Casa de Nariño es donde se encuentra la sede de la rama ejecutiva. Por otro lado, es la que se encarga de hacer cumplir las leyes, mantener el orden público, organizar los servicios para la población y recaudar impuestos para hacer uso de ellos. El presidente de la nación, en este caso Juan Manuel Santos, y jefe de gobierno es la cabeza del poder ejecutivo, el cual comparte con un gabinete ministerial, ya sea Ministerio de Educación, Ministerio de Minas, Ministerio de Transporte, etc. Además, es el comandante en jefe de las fuerzas militares. El gabinete se compone, además del presidente y el vicepresidente, de los ministros de despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente es elegido por voto popular, directo, para un periodo de 4 años o más, en el caso de Colombia 4 años. La Constitución de 1991 prohibía la reelección presidencial de por vida y con anterioridad era posible la reelección inmediata. Un expresidente podría ser reelegido, pero el presidente en ejercicio no puede ser reelegido para el periodo siguiente. Es decir, es como si fuera Álvaro Uribe Vélez volviera a ser presidente, pero en este caso pues no se puede. Con referente constitucional en 2005, esta prohibición fue abolida y se legalizó la reelección inmediata por una sola vez. Es decir, solo pueden tener un mandato de 8 años. 2 presidentes hicieron uso de ella, pudiendo participar en las elecciones desde este cargo. Por último, para finalizar,
Es de suma importancia tener presente las propuestas de cada candidato en estas elecciones que se aproximan para tener un gobierno eficaz y poder exigirle a ellos un buen manejo del poder en toda la nación colombiana. Muchas gracias por la atención y espero les quede algo en lo que hoy les mostré.